Hola, mi nombre es Juan Carlos Ávila, docente de la Asesoría Universitaria UMED de la materia de parasitología. Muy bien, hoy vamos a resolver lo que es la autoevaluación que les he mandado en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que respecta a lo que es el temario del primer parcial, ¿no? Vamos a un poquito reforzar lo que es el reconocimiento y vamos a ir reforzando también lo que es directamente algunas preguntas, ¿ok? Para lo que es el examen práctico. Entonces empezaremos con la primera pregunta, que dice así: indica 3 ventajas de esta técnica parasitológica. Ahora ya saben ustedes que su examen práctico va a ser con referencia a gráficos, ¿no? Entonces, para poder saber qué técnica parasitológica es esta, tenemos que reconocer el material importante de esta técnica. Vean, es el molde o templete. ¿Listo? Entonces, viendo esto, este molde o templete, tú vas a decir qué técnica es. Es la técnica de... la técnica de Kato-Katz. La técnica de Kato-Katz, que es una técnica cuantitativa, es decir, que te muestra las cualidades del parásito, ¿no? Y te muestra además de eso la cantidad de parásitos. Y además de eso, la severidad de la enfermedad, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en este molde templete? ¿No? Tiene aquí un pequeño orificio que te da la cantidad de muestra que se utiliza, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿es cuánto? Es por lo menos 1 gramo de heces, ¿no? 1 gramo de heces, eso tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿qué te dice la pregunta? A ver, veremos la pregunta. La pregunta dice 3 ventajas, ¿no? Te pueden preguntar las ventajas o las desventajas, pero en este caso está preguntando 3 ventajas que tienen que ir teniendo en cuenta. Una de esas es el material. El material es relativamente barato. ¿Listo? Todo el material que ustedes conocen, que es la verde de malaquita, que es la malla, que es el molde templete, la glicerina, son baratos, ¿no? Tenemos además de eso, de que se pueden manejar en sí estas muestras, ¿no? Se pueden manejar y conservar varios meses. Muy bien, conservar varios meses. ¿Por qué? Porque otra cosa importante que te da, otra ventaja que te da lo que es la glicerina, es poder fijar al parásito, ¿no? Y poderlos dar directamente poderlo conservar en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque además de poder aclararlo, te lo puede fijar. La tercera ventaja que tiene que tener en cuenta es que estas técnicas o estas plaquitas hechas por la técnica de Kato-Katz se pueden estandarizar. Se puede estandarizar. ¿Para qué? Para hacer un estudio epidemiológico. Es decir, que muchos laboratorios lo van guardando las muestras en sí por técnica de Kato-Katz, y ayudan para que sepamos nosotros, así como médicos, en qué lugares hay nuevos casos, hay prevalencias, incidencias en sí de enfermedades. Ok, importante. Vamos a la segunda pregunta, rápido. Segunda pregunta te dice así: ¿en qué ocasiones se debe pedir estas técnicas? Ahora, si ustedes están viendo acá esto, muy bien, se lo denomina pocillo. ¿Okay? Es el instrumento que se utiliza para una técnica llamada ELISA, ¿listo? Que es el inmunoensayo ligado a enzimas, ¿no? Principalmente eso, en donde acá se deposita lo que son en sí el antígeno del parásito, ya conocido, y empiezas a depositar además de eso el suero del paciente, ¿no? El suero del paciente. En el suero del paciente, ¿qué puedes encontrar? Puedes encontrar anticuerpos, tal vez, ¿no? Que pueden empezar a adherirse a lo que son los antígenos, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a poder obtener? ¿No? Puedes obtener en sí lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, es decir, cuando el anticuerpo identifica su antígeno y por ende, ¿no? Depositamos además de eso una enzima, ¿no? Una enzima que es la antiinmunoglobulina humana acá, y empieza a brindar un color, ¿no? Ya gracias al pH que tiene, ¿no? Entonces, cuando brinda un color, como ves acá, significa que esto es positivo, es decir, que hay una reacción antígeno-anticuerpo, sencillo, ¿no? Pero cuando no hay colorcitos, como ven acá, cuando no cambia de color, significa que esto es negativo, ¿no? Es decir, que no hay una reacción antígeno-anticuerpo, sencillo. A ver, ¿qué te está diciendo en la pregunta? ¿En qué ocasiones se debe pedir estas técnicas, no? La técnica de ELISA, ¿no? La técnica de ELISA es un método indirecto. Entonces, los métodos indirectos, ¿en qué ocasiones se debe pedir? En dos ocasiones, acuérdense muy bien. Cuando la muestra, muy bien, es escasa. Muy bien. ¿Qué te estoy diciendo? Que si digamos la muestra de heces fecales o directamente cualquier fluido corporal no tenga suficiente parásito, ¿para qué? Para que puedas directamente reconocer en sí esto, ¿no?
¿Qué más? El segundo motivo por el cual puedes pedir exámenes indirectos es cuando el hospedador no elimina formas evolutivas. ¿Ok? En el caso, ustedes ya saben, de identidosis, el humano es hospedador intermediario accidental, es decir, que no va a liberar formas evolutivas. En el caso de cisticercosis, ustedes saben que también el humano es hospedador intermediario accidental. Por ende, lo que vas a hacer es directamente exámenes indirectos. Sencillito. ¿Ok? Entonces, estas dos ocasiones por las cuales vas a pedir estas técnicas indirectas. Vamos a la tercera pregunta, rapidito. Cuando ustedes les pregunten DX significa diagnóstico. Ahora, cuando te ponen esto, DX te está diciendo de que puedas anotar en tu respuesta, en tu hojita o en, no sé cómo lo van a dar directamente esta modalidad de examen, ¿no? Va a ser virtual en sí. Tienen que colocar, escuchen muy bien, la forma, tienen que colocar el género y tienen que colocar también la especie del parásito que están viendo. ¿Ok? A ver, en este caso, mira, para que ustedes me entiendan, vean, acá ¿qué podemos ver? Podemos ver una corona de ganchos, podemos ver aquí las ventosas, ¿se acuerdan? Las ventosas. Entonces, ¿qué ustedes están viendo? ¿Qué forma evolutiva del parásito? El adulto, ¿no? Están viendo un escolex, ¿no? Del adulto, ¿de qué? De Taenia, ¿cuál Taenia? Taenia solium. ¿Ok? Entonces, en tu respuesta, ¿qué vas a colocar? Vas a colocar escolex, ¿no? Escolex, ¿de qué? Del adulto de Taenia solium. ¿Por qué Taenia solium? Facilito, porque tiene corona de ganchos, ¿no? Ustedes ya saben que se diferencian entre en que no tiene corona de ganchos, ¿quién? La Taenia saginata, pero sí tiene corona de ganchos, ¿quién? La Taenia solium. ¿Ok? Y en este caso, vean, está evaginado, ¿no? Sencillito. ¿Muy bien? Vamos a la cuarta pregunta, que dice más o menos así. Dice: ¿cuál es la estructura del parásito que genera una reacción alérgica? A ver, ¿no? Aquí los que se han inscrito en sí al repaso directamente les he enseñado cómo poder reconocer cada plaquita. Y vean acá, ¿no? Podemos reconocer, no son huevitos, por si acaso, son protoescólices, vean, son protoescólices, varios protoescólices, donde adentro de los protoescólices, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar los ganchitos, ¿no? Los ganchos libres. Además podemos encontrar lo que son restos de membrana, ¿no? ¿De qué membrana? Pueden ser restos de membrana de la vesícula polígera y demás, ¿no? En sí, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo lo que es la arenilla hidatídica. ¿Listo? La arenilla hidatídica. Ahora, te dice la pregunta: ¿cuál es la estructura del parásito que genera una reacción alergénica o alérgica principalmente? A ver, recordaremos un poquito, ¿no? No es la respuesta, pero les voy a explicar un poquito. En donde la hidátide tiene un continente y tiene un contenido. Continente y contenido. Continente para las dos membranitas, ¿se acuerdan? La hialina, también llamada externa, y la interna, llamada germinativa prolígera, ¿no? En el contenido, ustedes ya saben, tenemos lo que son los ganchos libres, tiene lo que es líquido hidatídico, lo que tiene la arenilla hidatídica, tiene además de eso las vesículas prolígeras, tiene las vesículas hijas y además tiene los protoescólices o los escólices, ¿no? ¿Se acuerdan? Perfecto, pero te dice aquí la pregunta bien detallada: ¿cuál es la estructura del parásito que genera una reacción alergénica? Nunca se olviden, es el líquido hidatídico. Si ustedes se acuerdan, el líquido hidatídico, al momento de que revienta la hidátide, puede provocar lo que es, acuérdense muy bien, el shock anafiláctico, ¿no? Que es shock, principalmente es en sí cuando no hay una buena perfusión de sangre en los tejidos, ¿no? No hay buena circulación de sangre hacia los tejidos, por ende va a haber, además de eso, una alergia, ¿no? Por eso se llama anafiláctico. Entonces la respuesta que ha sido líquido hidatídico, sencillito, facilito. Vamos a la pregunta número 5, que dice así: ¿cuál es el mecanismo de infección primario? Vean, mecanismo de infección primario para esta parasitosis. ¿Qué es lo que estamos observando? Ya ustedes ya se dan cuenta, es el huevito de fasciola hepática, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a observar lo que es su opérculo, ¿no? Por donde sale miriosina. A ver, ¿cuál es el mecanismo de infección primario? Nunca se olviden, ¿no? El más importante es la ingesta. ¿De qué? De agua, nunca se olviden, es agua, ¿no? Es la infección primaria. De agua contaminada. ¿Contaminada con qué? Con la forma infectante, metacercaria, ¿no ven? Metacercaria de fasciola hepática por vía oral. Así coloquen, muchachos, porque para que sea así bien completo, para que no los moleste.
¿ok? Porque hay unos docentes en donde cuando no colocas vía oral, entonces te dicen, no has colocado vía oral, entonces no sirve. Pero bueno, entonces esta es la respuesta de la pregunta número 5, fácil y sencilla. Vamos a la pregunta número 6, que dice de esta manera: el ciclo biológico más frecuente de este parásito es el heteroxénico. A ver, reconoceremos, muy bien, reconoceremos. Aquí tenemos un adulto de ¿qué? Facilito, el adulto de Hymenopis nana. ¿Cómo lo puedes reconocer? ¿Por qué? Porque sus proglótides, vean, sus proglótides son más anchas, ¿no? Son más anchas que largas, ¿no? Y además de eso tienen una estructura o tienen una forma trapezoidal, ¿no? Ustedes ya saben directamente de eso, ¿no? Igual hemos reconocido con los muchachos. Muy bien. Te dice, ¿no? El ciclo biológico más frecuente en cuanto a Hymenopis de este parásito es el heteroxénico. Recuerden que aquí voy a leer, no es la respuesta, pero quiero que se recuerden que la Hymenopiosis tiene, o la Hymenopis nana tiene 3 ciclos biológicos, ¿se acuerdan? El heteroxénico, el monoxénico y el autoxénico. El más frecuente, o los más frecuentes en sí, es el monoxénico. Muy bien, el más frecuente, eso nunca se olvida. El menos frecuente es el heteroxénico. ¿Por qué? Porque el heteroxénico, ustedes se acuerdan, está incluido lo que es las pulgas, ¿no? Xenosphaeria chopis, Pulexis irritans, ¿no? Que ingresan hacia el hospedador definitivo por una ingesta accidental, ¿no? Entonces, la menos frecuente es el heteroxénico. Entonces, la respuesta es falso. ¿Qué van a colocar en su examen? Van a colocar falso. Sencillito, ¿ok? Seguimos. Vamos a la pregunta número 7, que dice de esta manera: ¿quién es el controlador biológico de esta enfermedad? ¿No? ¿Qué es lo que estamos observando acá? ¿No? Yo sé que les han mostrado esto. Es el corte transversal del adulto de fasciola hepática. ¿Ok? Aquí te dice la pregunta, ¿no? Controlador biológico de esta enfermedad. El controlador biológico, muy bien, espero que me salga muy bien. Ahí está, me sale bien bonito. Ahí está el pato silvestre, muy bien. O si quieren ustedes, las aves silvestres, ¿no? Las aves silvestres son los buenos, ¿no? Son buenos controladores biológicos. ¿Por qué? Porque se empiezan a alimentar ¿de qué? Del hospedador intermediario. ¿Quién es el hospedador intermediario de fasciola hepática? Es directamente un molusco, ¿no? Del género Limnaea, ¿no? Nunca se olviden. Entonces es del controlador biológico. Vamos, pregunta número 8, dice: ¿cuál es la fuente de infección primaria que estamos viendo? Otra vez, ya sé que se recuerdan. Ven, aquí están las protoescólices. Otra vez, repito, no son huevitos, son protoescólices que tienen adentro los ganchitos y afuera están los restos de membrana, ¿no? A ver, ¿cuál es la fuente de infección primaria? Dice la pregunta, la fuente de infección primaria. Si nosotros recordamos, ¿no? En cuanto al ciclo biológico, aquí voy a colocar para que no se confundan en cuanto a la respuesta. Aquí podemos ver al perrito, ¿no? Aquí está el perrito o los canes en sí, y aquí tenemos el ganado ovino, y aquí tenemos más alejadito ya al hombre, ¿listo? Al humano, ya, al humano, perfecto. Acá está el ciclo biológico particular bien importante, ¿no? El perro lo que elimina son huevitos, ¿no? Se los consume lo que es el ganado ovino, y lo que sucede se empiezan a alimentar ¿de qué? De vísceras infectadas con hidatides. ¿Quiénes son los perros? ¿No? Este es el ciclo biológico, por eso es una zoonosis, nunca se olvide, ¿ok? Pero ¿cuál es la infección primaria? Muy bien, ¿quién es el que inicia dispersando la enfermedad, dispersando lo que son las formas evolutivas? Es el perro, son los canes. Entonces, ¿qué vas a colocar en el examen? Vas a colocar los canes. Muy bien, no coloques perro, te lo recomiendo, coloca can. Muy bien, los canes, más o menos, ¿ok? Sencillito, vamos. El hospedador intermediario sirve como portador asintomático de reservorio y fuente de infección. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo un huevito de ¿qué? De Hymenopis nana. Ustedes se recuerdan, podemos reconocerlo acá por sus membranas polares y podemos reconocerlo por sus filamentos polares, ¿no? Tiene un embrión, una cosa facilita. El hospedador intermediario sirve como, escuchen muy bien, hospedador intermediario. ¿Te está hablando de quién? De la pulga, ¿no ve? Sirve como portador asintomático, reservorio y fuente de infección. Falso, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué vas a colocar en el examen? Falso. La pulga no es un reservorio, no es un portador asintomático y tampoco es fuente de infección. ¿Ok? Sencillo. Vamos a la pregunta número 10, que dice de esta manera: el consumo de alimentos contaminados con esta forma parasitaria, ¿qué parasitosis nos daría? Vean acá, y les he enseñado a reconocer a los alumnos que se han inscrito. Vean acá, es el huevo de ¿qué? El huevo de Taenia, y siempre coloquen SP por si acaso. ¿Por qué? Porque el huevo de Taenia solida y de Taenia saginata no se los puede diferenciar, ¿no?
Otra vez, volvemos a leer, dice el consumo de alimentos contaminados con esta forma parasitaria, con esta forma, ¿no? ¿Qué parasitario nos daría? Aquí les recomiendo sí o sí poder especificar. ¿Por qué? Porque acuérdense muy bien que si es un huevito de ¿qué? De Taenia solium, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a dar una cisticercosis. Y les recomiendo que coloquen cisticercosis humana. ¿Listo? Humana. ¿Listo? Por si acaso. Y si es huevito de ¿qué? De Taenia. Muy bien. Taenia saginata. Muy bien. ¿Qué tienen que colocar? Nada. ¿Listo? No les provoca nada. Ok. Especifiquen por si acaso, ¿no? Para evitarse por huevito. Esa es la respuesta. Vamos a la pregunta número 11 que dice de esta manera. Cite 2 medidas profilácticas para no infectarse con esta forma, con la forma adulta de esta parasitosis. Dice no infectarse. 2 medidas profilácticas. Recuerden muy bien que las profilaxis son medidas preventivas personales, ¿no? Que vas a decir directamente a tu paciente en este caso, ¿no? Aquí tenemos una proglótide grávida de Taenia solium. Ustedes ya lo pueden reconocer, ¿por qué? Porque tienen pocas ramificaciones uterinas, ¿se acuerdan? Y sus ramificaciones son dendríticas, sus ramificaciones son gruesas, eso igual les he indicado las muchachos que se han inscrito, ¿no? Varias diferencias que podemos tener. Cite 2 medidas profilácticas. A ver, veremos. Para la forma adulta, siempre les digo esto a mis alumnos, de que sí o sí recuérdense de este esquema. Vean, el huevito, que es lo que empieza el huevito en que se convierte en larva, la larva se convierte en adulto y el adulto bota huevitos. Acuérdense muy bien de eso. Te dice, mira, para no infectarse con la forma adulta, para no infectarse con la forma adulta, es decir, para no tener teniosis, ¿se acuerdan? Para no tener teniosis. Para tener teniosis, ¿qué tienes que consumir? Tienes que consumir a la larva, ¿no? En este caso puede ser el Cysticercus celosae o el Cysticercus bovis, ¿se acuerdan? Entonces, 2 medidas profilácticas para evitar la teniosis, te está diciendo la pregunta. Entonces, 2 medidas profilácticas es ¿cuál? Es, primero puede ser masticar bien la carne. Otra puede ser cocer, muy bien la carne, muy bien. Y por último puede ser cortar en trozos, muy bien, delgados o pequeños, muy bien, lo que son directamente la carne, ¿no? Aquí te menciono 3, ¿no? Pero aquí en la pregunta dice 2 solamente. Entonces, pueden colocar, solamente coloquen 2, no se hagan los capos de colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Porque les van a colocar una. Entonces, pueden colocar masticar bien la carne y cocer bien la carne, ¿no? Pueden también colocar, cortar en trozos delgados o pequeños la carne. Sencillo, ¿no? En donde se van a encontrar las formas infectantes que son las para la teniosis. Seguimos, pregunta número 12, rapidito. ¿Qué examen laboratorial se pide si esta parasitosis afecta este segmento del cuerpo? Yo sé que les he mostrado tal vez. Vean, aquí hay un pedacito, ¿ya? No, aquí hay un cerebro en total, ¿no? Ya, le ponemos aquí un cerebro en total, ¿no? El parénquima cerebral, ¿no? En donde podemos observar aquí hay un cisticerco, aquí hay otro cisticerco, no, aquí hay otro cisticerco, ¿no? Ahora escuchen muy bien, importante. Te dice la pregunta, ¿qué examen laboratorial se pide si esta parasitosis afecta este segmento del cuerpo? Examen laboratorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedes pedir? Puedes pedir imagenología. ¿Listo? Imagenología, ¿no? En este caso puedes pedir lo que es una TAC, ¿no? Principalmente, ¿no? Y además, muy bien, puedes pedir directamente lo que es un examen indirecto. Que puede ser un ELISA, muy bien, puede ser un IFI, o puede ser una aglutinación, ¿no? Principalmente eso. ¿Ok? Entonces, eso directamente para lo que es esta parasitosis, ¿no? La neurocisticercosis en este caso, ¿no? Seguimos, diagnóstico, vamos, el diagnóstico hemos dicho, tienes que colocar la forma, tienes que colocar el género y la especie, ¿no? Del parásito que estás viendo. Entonces, aquí ¿qué podemos observar? Podemos observar acuérdense muy bien, un escolex del parásito. Tenemos aquí la corona de gancho. Ya nos dice la especie, ¿no? Aquí tenemos directamente el cuello y vean, el estróbilo todavía no está desarrollado, no está segmentado por el momento, ¿no? Entonces es una larva, ¿no? Larva de Taenia solium, Pueden colocar en su examen larva de Taenia solium. Muy bien. O si quieren ustedes pueden colocar Cysticercus
Cellulosae. Muy bien, que también es la forma larvaria del parásito. Muy bien, sencillo, facilito. Vamos a la pregunta número 14 que dice así. ¿Cuál es el síntoma más común para una persona que está para, a ver un segundito, perdón, a ver qué dice. Sí. ¿Cuál es el síntoma más común para una persona que está con esta parasitosis sin importar el órgano afectado? Está muy bien, a ver si ya lo he leído muy bien. Perdón, muchachos. Muy bien, a ver. Aquí que lo que observamos otra vez, aquí están las protoscólices, vean, protoscólices, y acá adentro que podemos encontrar los ganchitos, ¿no? Y aquí están los restos de membrana. Facilito. ¿Cuál es el síntoma más común? No importa, te dice sin importar el órgano afectado. Entonces ustedes saben que la hidratite puede encontrarse ya sea en el hígado, muy bien, puede encontrarse en el hígado o puede encontrarse en los pulmones. Pero la pregunta te dice sin importar el órgano, sin importar si está en este lugar o en este lugar o en cualquier órgano, ¿no? Acuérdense muy bien que la respuesta es la urticaria. ¿No? Porque acuérdense muy bien que la hidratide empieza a filtrar lo que es el líquido hidratídico, y empieza a causar alergia. Esto es la urticaria, entonces. Este es el síntoma más común. Vamos a la pregunta número 15 que dice así. ¿Cuál es la acción patógena que genera hipertrofia de la mucosa intestinal? ¿Listo? Acá que es lo que estamos viendo, ya hemos observado, ¿no? Desde un principio hemos observado esta parasitosis. En este caso es el adulto de Hymenopus nana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción patógena que genera la hipertrofia de la mucosa intestinal? Ustedes van a colocar la acción proinflamatoria. ¿Listo? ¿Causada por qué? Causada por la larva Cysticercoides, ¿se acuerdan? En su ciclo monoxénico, ¿no? Que va en sí inflamando lo que es la mucosa del intestino, ¿no? Es sencillo y facilito, ¿no? Seguimos. Vamos a la pregunta número 16 que dice de esta manera. ¿Cuál es la estructura que caracteriza a la forma adulta de esta especie? Vean, aquí tenemos otra vez el huevito de ¿qué? El huevito de Hymenopus nana, ¿no? Hymenopus nana. La forma adulta, a ver qué característica tiene. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Tiene tiene ventosas, sí, tiene ventosas. Tiene un rostelo, ¿se acuerdan? Tiene un rostelo con una de ganchos, perfecto. ¿Qué más tiene? Tiene, además de eso, principalmente un estróbilo. Ese estróbilo tiene una característica importante. Vean, que acuérdense muy bien, su cuerpo o su estróbilo está conformado de proglótides. Pero estas proglótides, vean, tiene una estructura trapezoidal, no una forma trapezoidal. Entonces, la estructura de la forma adulta de esta especie es que tiene proglótides, muy bien, proglótides trapezoidales. ¿Estamos? Sencillo. Entonces, muy bien. Seguimos, pregunta número 17, dice así. Ya vamos a terminar, muchachos, a ver. Diagnóstico laboratorial. Ahora, cuando te hablan de diagnóstico laboratorial, te está diciendo qué método o qué técnica vas a utilizar para poder diagnosticar esta especie, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá un frasquito en donde tenemos al estróbilo de la tenia, ¿no? De la tenia sp. Ahora, el diagnóstico laboratorial. A ver, veremos el diagnóstico laboratorial. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Podemos utilizar un coproparasitológico. Sí, podemos utilizar coproparasitológico con una técnica, principalmente técnica, si quieren ustedes, de Ritchie. Muy bien, importante. Y acuérdense muy bien, y eso lo han dicho en las teóricas, la técnica de Ritchie modificada. Muy bien, que es lo que se utiliza en Bolivia, ¿no? Que la modificada se utiliza lo que es la formalina y lo que se utiliza también es la gasolina, por si acaso. ¿Listo? Sencillito. Pregunta número 18, vamos, dice, ¿cuál es la estructura que utiliza para su acción exfoliatriz? Muy bien, ¿cuál es la estructura que utiliza para su acción exfoliatriz? En este caso, ¿qué estamos viendo? Vean, otra vez, ventosa, y tenemos la corona de ganchos, ¿no? Tenemos la corona de ganchos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una tenia en sí, ¿no? Una esclerosis de la tenia. En sí, en este caso, sólido. ¿Cuál es la estructura que utiliza para acción exploratriz? Que es la acción exploratriz, es poder nutrirse, poder ser competitivo con su hospedador para poder jalar lo que es el alimento, ¿no? ¿Y cuál es la estructura del parásito? De la forma adulta se denominan las microtriquias. Las microtriquias, ¿no? Que están en la superficie de su cuerpo para poder absorber por ósmosis lo que es directamente el alimento, ¿no? Que compite con sus hospedador. Pregunta número 19, ya estamos terminando, muchachos. Dice, indique 3 manifestaciones clínicas en esta fase de estado, ¿no?
3 manifestaciones clínicas en la fase de estado. Ahora vean, aquí nos está demostrando una forma adulta de la fasciole hepática. ¿Ven? ¿No? Se los reconoce con varias estructuras que hemos ido viendo en el reconocimiento. La fase de estado te habla cuando el parásito se encuentra en su hábitat, nunca se olviden, se encuentra en su hábitat y está ya en su forma adulta. Es la forma de estado. Entonces, 3 manifestaciones clínicas en la fase de estado, es decir, la forma adulta, ¿qué manifestaciones clínicas va a empezar a dar a su hospedador? Veremos. 3 te dice, ¿no? Primero, puede darte lo que es directamente la colangitis. Muy bien, muchachos, escuchen, nunca coloquen coledocolitis, que he escuchado o que he visto en algunos exámenes, ¿ok? La colangitis, es decir, inflamación del conducto colédoco. ¿Qué más? Nos puede dar lo que es directamente la ictericia, ¿no? Que es la coloración amarillenta de piel y esclera, ¿no? Nos puede dar también directamente lo que es el dolor abdominal. Bien, ¿en dónde específicamente? Vamos a colocar entre paréntesis, hipocondrio derecho, en donde se encuentra el hígado y las vías biliares, ¿no? 3 manifestaciones clínicas, hay más todavía, pero estas son las más importantes. Y por último, veremos aquí el potencial biótico, te dice, ¿no? Aquí qué es lo que se está mostrando, dice que les está mostrando son caparazoncitos, ¿no? De este molusco que es el Limnaea truncatula, ¿no? Vean acá, y te dice potencial biótico. Ustedes recuerdan que en el potencial biótico, muy bien, el potencial biótico es la capacidad que tiene un parásito para poder subsistir, para poder sobrevivir, ¿no? En este caso, acuérdense muy bien que el parásito de la fasciole hepática tiene 2 tipos de reproducciones, una reproducción sexual, bien, y una reproducción asexual. Bien, una reproducción asexual. Ahora, escuchen muy bien, la reproducción sexual se da ¿en dónde? Se da en el adulto. Acuérdense muy bien que el adulto es hermafrodita. Muy bien, hermafrodita. Ahora, otra cosa importante que es el hermafrodita es aquel que tiene las 2 aparatos reproductores masculino y femenino, por lo cual van a generar, ¿no? 2 tipos de ¿qué? 2 tipos de células sexuales. ¿Listo? Estos van a copular, muy bien, van a copular, formando en sí, por última instancia, el huevo. ¿Listo? Entonces, en la reproducción sexual, muy bien, formando los huevitos, forman varios huevitos. Muy bien, directamente, varios libros dicen directamente entre 20.000 principalmente, ¿no? Los huevitos. ¿Qué más? En este caso, muy bien, el potencial biótico es alto en su reproducción sexual, porque empieza a liberar varios huevitos. ¿Qué más tenemos? La reproducción asexual, que se da ¿en dónde? Que se da en el hospedador intermediario, en el caracol, ¿no? ¿Qué haciendo? Haciendo principalmente lo que es el esporocisto, ¿no? El esporocisto va a ir formando lo que son las redias, muy bien, acuérdense muy bien, 4 tipos, 1, 2, 3 y 4, ¿se acuerdan? Y van a ir dando lo que son las cercarias, ¿listo? Acuérdense muy bien que también por su reproducción asexual, que va a producir esto, va a subsistir la especie. Entonces, tiene una alta, se van a acordar, un alto potencial biótico en su hospedador definitivo y alto potencial biótico en su hospedador intermediario. ¿Listo? Entonces, esto es importante. ¿Listo? Muy bien, muchachos, con esto me despido. Antes sola que mal acompañada. Atentamente, aquí falta, ¿no? Atentamente, TAENISP. ¿Ustedes se acuerdan, no? Así se los denomina las solitarias, ¿no? ¿Se acuerdan? Perfecto, muy bien. Entonces, para los que se aburren de estar acompañados, sean como la TAENIA. Antes sola que mal acompañada, ¿no? Muy bien, muchachos, que les vaya muy bien en su parcial.